Muchísimas gracias, Lisette. Gracias a ustedes, gracias al Instituto Sudamericano por la amable invitación que han tenido, pues para que yo pueda compartir con ustedes parte de la importancia de lo que es la gestión de la comunicación. Y con seguridad, si ustedes están justamente en el ámbito publicitario, en el ámbito de la comunicación, es justamente eso, que son unos apasionados de la comunicación, porque definitivamente pues esto nos llena, nos gusta. Siempre les digo a mis alumnos, pues para quienes estamos involucrados en todos los procesos de comunicación, realmente es agradable hasta que nos suene el teléfono cada 5 minutos porque es un periodista, porque es un tema de crisis, porque es un tema de comunicación interna que hay que atender. Pero bueno, pues finalmente nos hemos metido en esta línea y esto es lo que nos gusta, esto es lo que realmente nos llena y es sobre todo entendemos muy bien la importancia de la comunicación, la responsabilidad que tenemos en nuestras manos. No tenemos una bolita mágica, no tenemos una varita mágica para decir así se van a hacer las cosas, pero sí tenemos mucho criterio, conocemos la comunicación y sobre todo sabemos cómo se debe planear comunicación. Cuando nosotros entendemos cómo se debe planear la comunicación con seguridad, aquello que vamos a hacer, aquello que vamos a ejecutar, identificando los públicos a quienes vamos a llegar, vamos a tener un muy buen resultado. Bueno, pues ya lo dijo antes Lisette, soy Jenny, trabajo en la UTPL ya por varios añitos y pues en el Departamento de Ciencias de la Comunicación. A mi cargo están sobre todo las materias de comunicación organizacional y ahora mismo pues coordino la maestría en comunicación estratégica. Y espero con todo el gusto del mundo pues que vayamos conversando, que tratemos de hacer de esta charla una charla de amigos, una charla de intercambiar ideas sobre todo, pues porque finalmente somos personas que estamos en el día a día de la comunicación y ustedes a lo mejor y más que yo estoy trabajando en lo que es la docencia, tenemos por ahí algunas cuestiones que siempre desarrollamos, ahora mismo estamos junto al Instituto Sudamericano llevando el proyecto de las estaciones, a ver, se llamaría... El proyecto ahora mismo es tan largo el nombre que no lo recuerdo bien, pero bueno, lo que se refiere es a cómo se van a instalar ciertos sensores a nivel de todo el país que lo que determinan son o lo que van a absorber son datos de humedad, datos de ruido, datos de C2O, perdón, bueno, muchísimas variables que ayudan justamente a la toma de decisiones en cuestiones de medio ambiente. Entonces, se está trabajando en varias cosas finalmente, pero entiendo yo que ustedes están también en la vida práctica de la gestión de la comunicación y pues, como decía hace un momento, podríamos generar de este espacio de diálogo una conversación de amigos, una conversación de gente, como decía, que nos apasiona el tema de la comunicación. Ahora, bueno, para esta noche yo lo que he preparado para ustedes es una presentación a la cual he denominado todo lo que es la comunicación holística, pero pensada en la visión holística Acción 360. ¿Pueden ustedes visualizar ahora lo que está en pantalla? Porque con todos los repasos que ya me hizo, pues Lisette, a ver si lo estoy haciendo bien. Sí, se ve Sí, bien. doctora, se ve muy bien. Sí, se ve bien, Está gracias. bien, ok. Muy bien. Bueno, para esta noche yo lo que quiero conversar es justamente sobre esto. Visión holística, acción 360. Hace un momento les decía, no tenemos una varita mágica, no tenemos una bolita mágica para que nosotros digamos, esto se hace y con seguridad vamos a lograr tantos seguidores, vamos a lograr incremento de ventas, vamos a lograr un público interno comprometido con la marca, vamos a lograr embajadores de la marca. No, no podemos hacerlo de esa forma, pero sí tenemos, les decía, muchísimo criterio, tenemos conocimiento de cómo se hace comunicación, tenemos conocimiento de cómo se evalúan los públicos, qué están haciendo los públicos, cómo hacemos ese famoso mapeo de públicos, que normalmente lo hacemos la gente de publicidad pues lo hace en toda esa determinación incluso de lo que hace la competencia, cuál es el valor de la marca, en todos los insights que quieren trabajar y toda esta cuestión. Entonces, esta charla sobre todo está pensada en todo aquel conocimiento que ustedes han adquirido en la línea de la publicidad, cómo nosotros la vamos integrando en lo que es, en cambio, la visión
360, la comunicación integral, pero con visión holística, es decir, con el reconocimiento de todos los elementos que yo tengo alrededor de aquello que quiero comunicar y que los voy a utilizar en el momento que crea oportuno. Si es que hoy en día estoy tratando de poner en la mente del consumidor una marca de zapatos, ¿qué es lo que debo considerar? Estamos en tiempos de COVID, estamos en una situación económica bastante complicada. Estamos atravesando aspectos tecnológicos en los que la gente, pues todos, absolutamente todos, desde la señora que antes tenía su celular, y que asistía a la iglesia y que hoy necesita hacer la reunión Zoom con sus amigos o con sus compañeros o con la gente de la iglesia, pues ya lo hacen normalmente sin ningún problema, tan solo con hacer un clic en ese enlace de Zoom que le han enviado. Entonces, todos, absolutamente todas las personas ya estamos muy ligadas a los aspectos tecnológicos y esas son variables que nosotros debemos considerar al momento de hacer un plan de comunicación. Entonces decía, si se trata de una empresa que posiblemente ahora se piensa lanzar en el mercado, entonces debo considerar todos esos elementos adicionales para que yo elabore el planeamiento de comunicación. Y es por eso que yo digo aquí, cuando hablamos nosotros de una visión holística y una acción 360. ¿Cuándo ingresa la acción 360? Cuando yo soy capaz de integrar todos los elementos de la comunicación, las relaciones públicas, la publicidad, la comunicación interna, la comunicación digital, las integro, las ordeno y sé cuándo va a actuar cada una de ellas en función de las necesidades que tengo y en función de qué, de esa visión holística que corresponde a qué, a justamente analizar el entorno para tomar las decisiones adecuadas. ¿Por qué generar una comunicación en este sentido? ¿Por qué hacerlo con una visión holística y con una acción 360? Porque nosotros entendemos que todo aquello que estamos comunicando genera una reputación importante para nuestra marca. ¿Para qué estamos en las organizaciones? Para cuidar la imagen y la reputación de ellas. ¿Para qué un candidato nos contrata como asesores de comunicación? Justamente eso, para cuidar la imagen y la reputación de ellos. Entonces, ese es nuestro papel frente a lo que corresponde a la asesoría de comunicación. ¿Qué es lo que estamos haciendo en los procesos de comunicación? Generando sobre todo valor, ¿no? Hoy en día hablamos de que las marcas necesitan estar muy ligados a lo que pretendan o a lo que quieran sus públicos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo ellos? ¿Qué es lo que critican en los medios sociales? ¿Qué es lo que le dan clic? ¿A qué le dan me gustan? ¿Qué es lo que son capaces de compartir? Realmente lo que están haciendo es darle el clic, me gusta y el compartir directamente a todo aquello que les está generando valor. Porque si bien es cierto, ellos entienden cuáles son los beneficios de un producto, pero el producto como tal ya no vende, ¿no? El producto tiene que estar acompañado con una propuesta de valor, con un contenido que realmente le genere al usuario, que le genere al cliente una relación de afecto con su marca. En este sentido, entendemos, por lo tanto, que la comunicación, si es que yo la genero para que llegue a un espacio de reputación, de conocimiento de nuestras audiencias, que sea con un contenido de valor, pues sobre todo logramos esto, ¿no? Sobre todo cuidemos muchísimo este tema de que haya una coherencia comunicativa. No puede ser que mi organización, ¿sí? Mi empresa, mi emprendimiento, ni siquiera se ha fijado una misión y una visión y yo ya estoy generando todo el aspecto publicitario, todo el aspecto de comunicación externa. Lo importante, nosotros deberíamos generar una comunicación cuando justamente la desprendemos desde lo que es la empresa, desde ese modelo de negocio, desde esos valores corporativos, ¿no? Ahí entendemos nosotros que estamos haciendo una planificación de comunicación coherente con lo que es la organización. No se trata de lanzar ideas, de realizar posteos, de hacer presencia en medios de comunicación, de hacer presencia en espacios digitales, si todo esto no está ligado a lo que es la organización y a lo que quiere comunicar. Estas son como las partes fundamentales para que nosotros realicemos o iniciemos ese proceso de planificación de comunicación.
Y algo que no nos podemos olvidar, por supuesto, que es que si yo hago comunicación, ahora debo ser capaz de medirla y evaluarla. Y ya más adelante vamos a ir viendo cómo finalmente ahora el proceso de medición y evaluación es un elemento fundamental para que nosotros tomamos decisión y sepamos qué estrategias sí nos funcionaron en virtud de los resultados que tenemos del proceso de medición y evaluación y que otras no. Y posiblemente esas otras no. ¿Es por qué? Porque no analizamos bien los contextos, porque a lo mejor no evaluamos bien a los públicos, a lo mejor no evaluamos o no consideramos perfectamente cómo estos públicos se comunican en esos espacios a los que nosotros pretendíamos llegar. Hoy en día estamos hablando que en los mercados hay conversaciones, ¿sí? Y los decía antes ya con el tema de la cercanía del producto con el usuario, en ese contenido de valor, en ese contenido cercano, en eso que realmente le cuente la marca al usuario qué es lo que pretende, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué hay además para contar? ¿Qué historias tenemos para contar detrás de la compra de un producto? Entonces, estamos hablando justamente de que los mercados son conversaciones en busca del engagement. ¿Qué es ese engagement? Es ese compromiso. Hoy estamos hablando mucho de los embajadores de la marca y esos embajadores de la marca que pueden nacer justamente desde los públicos internos, pero también desde los públicos externos. Cuando los públicos externos son capaces de contar lo bonito que hacemos nuestro trabajo, lo bien que lo hacemos, entonces con seguridad estamos logrando ese engagement que incluso Facebook lo da ya hasta en cifras. Dice, ah, sí, ya muy bien. Han logrado tantos seguidores, este es el valor que tienen en engagement. Pero claro, se trata de ir un poco más allá, se trata de observar los medios sociales, de observar, de escuchar qué es lo que están diciendo nuestras audiencias para nosotros tomar las decisiones correctas. Cuando hablamos de gestión de comunicación, nunca nos olvidemos del tema de qué quiero comunicar, a quién voy a comunicar y cuál es la propuesta de valor que tengo en este sentido. Y estas son justamente las palabras claves para que nosotros generemos ese planeamiento de comunicación. ¿Por qué preguntarnos? ¿Por qué preguntarnos a quién quiero comunicar y qué voy a comunicar? Porque eso finalmente es lo que buscan las empresas, ¿no? Las empresas nos contratan ¿para qué? Nos contratan para que les incrementemos las ventas, para que logremos posicionamiento en el mercado, para que logremos espacios de relacionamiento, para que generemos relaciones estratégicas con el entorno. Bueno, diversas necesidades que pueden tener las organizaciones, las empresas, nuestro cliente, el emprendedor, como en el espacio en el que nos estemos desenvolviendo. Entonces, lo primero que voy a hacer cuando genero ese proceso de comunicación es, ¿qué es lo que voy a comunicar? ¿A quién voy a comunicar? Y claro, ustedes también ese tema pues lo conocen normalmente porque en la carrera les han enseñado justamente eso, a saber qué es lo que quiere el cliente, generar ese cuestionario de preguntas y entonces de ahí poder sacar su propuesta de comunicación. Pero hoy en día nos estamos enfrentando justamente a esto, a un cambio social, ¿no? ¿Qué es lo que queremos en el proceso de comunicación? Lo que queremos es lograr esa bidireccionalidad, ¿no? No solamente emito la comunicación, sino que quiero que también regrese. Y al momento que regrese, sobre todo, que venga con una característica de fidelización, ¿no? Eso es lo que queremos, que la persona que llegó a nuestros espacios virtuales, a nuestros canales de comunicación digitales, sea capaz de llegar, observar y quedarse. Y además de eso, sea capaz de recomendar. Entonces, emitimos un mensaje, logramos esa bidireccionalidad y eso es sobre todo lo que pretendemos en el proceso de comunicación. Pero claro, para lograr eso, una de las cosas que nosotros debemos entender de esa visión holística es justamente saber que estas audiencias han cambiado. Estas audiencias hoy en día son mucho más interactivas, son mucho más exigentes, son mucho más participativas, ¿sí? Entonces, es allí cuando el proceso de comunicación también debe tener esa adaptación a lo que hoy en día encontramos en los usuarios. ¿Qué es lo que ocurre? Un dominio absoluto de los aspectos tecnológicos, lo contaba hace un momento con la señora de 50 a 55 años, que antes el teléfono celular lo tenía, pues a lo mejor solamente para hacer las llamadas a los hijos y hoy no, hoy es capaz de hacer las videollamadas, WhatsApp, conectarse a Zoom, entrar a las reuniones de Meet de Google, o sea, hay un montón de posibilidades. ¿Por qué? Porque justamente las circunstancias le obligan a aprender. Entonces, estamos hablando de esto, de
de un público muy enlazado con los aspectos tecnológicos, además que hay muchísimos cambios en el mercado, hay nuevos modelos de negocio y COVID justamente ha sido una muestra de eso, ¿no? Nos ha obligado inmediatamente a adaptarnos al e-commerce, a adaptarnos a estos nuevos espacios de compra y venta online que posiblemente no, a lo mejor no lo podríamos llamar directamente e-commerce, pero sí, hay muchísimas posibilidades en Facebook, en Instagram, un montón de posibilidades que existe ahora mismo como modelos de negocio y que los usuarios y también las empresas o los emprendedores pues se han adaptado a ello y por lo tanto se están generando unas nuevas habilidades allí en los procesos de negocio. Y por otro lado, que ya les decía hace un momento, el tema del nuevo consumidor, capaz de ser ese prosumidor, capaz de generar su propio contenido. Y hoy hablamos también, recuerden, cuando tenemos el tema de los influencers y hoy tiene muchísima acogida los microinfluencers, que no son ni los artistas de televisión, que no son las modelos, pero que sí es la señora Rosita de la tienda, que es capaz de contar lo bien que le va con el uso de un producto, ¿no? Entonces, son los llamados los microinfluencers que justamente son esos, ¿no? Que lo que hacen es tener el aspecto tecnológico, recurrir a esas habilidades y poner en escena su conocimiento y ese conocimiento lo está generando ya en una posición de prosumidor para contarle algo a su público. Los pasos para que nosotros generemos ese proceso de comunicación. La comunicación no es un juego de azar, la comunicación tiene que ser planificada para que tenga una acción duradera. Y a pesar de que sea planificada, es muy posible que no funcione, ¿no? Que es muy posible que no funcione. Pero ¿cuándo puede suceder esto? Puede suceder finalmente cuando yo no analicé correctamente los entornos, cuando no hice el correcto análisis de los públicos, cuando realmente a lo mejor ni siquiera evalué los canales de comunicación y los mensajes que estoy emitiendo o los mensajes que he diseñado para que se transmitan a través de esos canales. Entonces, la comunicación no es un juego al azar, la comunicación no tiene que ser en ningún momento solamente la parte técnica, no puede ser solamente la acción de comunicación. El proceso de comunicación tiene que ser bajo un diseño de planeamiento estratégico. Y recuerden allí inmediatamente su materia con seguridad de planificación estratégica, ¿no? Todo el tema de la estrategia, cómo se diseña, cómo se realizan los análisis FODA, cómo se realizan los análisis TEST, cuáles son todos los elementos que yo debo considerar para diseñar estrategia. Se diseña la estrategia de negocio, que normalmente ya lo tiene la empresa, y de esa estrategia de negocio, en cambio, yo bajo lo que sería la estrategia de comunicación, logrando ¿qué? Lo que les decía hace un momento, esa coherencia comunicativa. El primer paso para el proceso de planificación de la comunicación, ¿qué es lo que queremos conseguir? ¿Qué es lo que estamos pretendiendo? ¿Hacia dónde vamos caminando con ese proceso de comunicación? Antes que el qué vamos a hacer, ¿no? Es decir, a lo mejor diseño directamente las piezas de comunicación. No, primero, ¿qué es lo que quiero comunicar? Eso es un punto clave y además que ustedes también lo conocen. ¿A quién voy a comunicar? ¿No? Ese para mí es el elemento mucho más relevante en todo proceso de la planificación de la comunicación. ¿En dónde están mis públicos? ¿Cómo actúan? ¿Cómo se comunican? ¿Qué prefieren? ¿Cuál es la red que están consumiendo? ¿Qué tipo de mensajes consumen? ¿Consumen memes? ¿No consumen memes? ¿Qué tipo de música les gusta? ¿En qué grupos están? ¿No? ¿En qué tipo de relaciones están en los aspectos sociales sobre todo? ¿Qué es lo que ocurre? Antes nosotros, en los tiempos offline, ubicábamos a una empresa, no sé, en una de las principales calles de la ciudad, en aquellas calles en donde sabíamos que hay mucha afluencia de gente y que por lo tanto las marcas se ubicaban delante de las personas para que lograr la atención de ellas. Hoy en día todo esto ha cambiado. ¿Qué es lo que ocurre? Somos las marcas, son las empresas las que van buscando en las redes sociales, los que van buscando en cada una de las comunidades en dónde están sus públicos, cuál es esa necesidad de públicos que tienen, que ya los tiene la empresa segmentados y va en busca de cada una de las redes
de sus públicos, va buscando sus públicos. Entonces, todo esto ya ha cambiado. Antes los públicos iban a las empresas, como les decía, detrás de una marca, detrás de una referencia, detrás de colores y cuestiones así. Hoy no, la empresa tiene que correr a meterse en las redes sociales, a involucrarse en ellas, a dialogar con ellos, a llevar su mismo dialecto, a generar su mismo contenido y cuando ha logrado estar allí, identificar quién realmente son las personas que necesita en su segmentación de públicos. El tercer paso en este proceso de planificación de la comunicación, entonces sí, luego de que yo ya sé qué es lo que quiero comunicar, a quién voy a comunicar, ya he determinado perfectamente esos públicos a los que quiero llegar y sé en dónde están, cómo se comunican y qué es lo que están haciendo, qué es lo que están consumiendo, entonces yo voy a directamente hacer esa planificación de la comunicación a través de diversas actividades. Y es aquí cuando yo les decía, en cambio, integra ya todo lo que es esa comunicación integral, la publicidad, las relaciones públicas, la comunicación digital, la comunicación interna y hoy muy valioso, muy importante, el marketing digital. Recuerden con el marketing digital cómo ya nos dan todo el tema de los CRM listos para que nosotros procedamos con los procesos de comunicación. Entonces, es allí cuando yo ya integro todo aquello que yo sé en los elementos de la comunicación para que responda hacia los públicos y responda, obviamente, a lo que yo deseo comunicar. Puedo estar haciendo una gran difusión, pero no una gran comunicación. Y esa es una de las cosas fundamentales que nosotros debemos considerar, ¿no? No estamos para generar mucho ruido, no estamos solamente para poner los colores y las formas, estamos para pensarlo de manera estratégica. Y es allí cuando justamente le vamos a dar el valor a la comunicación. ¿Qué es lo que ocurre finalmente? Muchas de las organizaciones piensan que el señor de la comunicación es el que le hace la ficha o es el que lo postea en las redes sociales y claro, y eso nada más y a lo mejor alguien le hace el evento y le gestiona el boletín de prensa y lo pone en los medios de comunicación. No, la intención es que las empresas, las organizaciones, nuestros clientes nos empiecen a observar en ese nivel asesor que nos corresponde como estrategas de la comunicación. Pero para que eso suceda es justamente eso, debemos ser esos estrategas de la comunicación. Pero ¿y cómo lo vamos a hacer? Orientando, perfeccionando todo ese planeamiento de comunicación que antes les he comunicado. Puedo, por lo tanto, estar haciendo una gran difusión cuando solamente estoy poniendo colores, cuando solamente estoy poniendo formas, pero no una gran comunicación. Porque, ¿qué les decía ahí? Justamente que esa comunicación debe y tiene que ser coherente con lo que queremos comunicar. Hoy en día estamos hablando en ese que quiero comunicar, hacia dónde voy a comunicar y genero esa integración de comunicación, sobre todo en lograr una comunicación empática. Les decía ya al inicio de la presentación, estamos generando ese contenido de valor, contar historias más allá de las marcas. Y yo creo que COVID justamente nos ha enseñado también eso, ha exigido muchísimo a la gente de comunicación, ha exigido, le ha sacado el aire a quienes están en los procesos de comunicación, porque han sido tiempos súper difíciles justamente para mantener esta comunicación empática. En gestión de la comunicación interna se ha hablado muchísimo de los grandes casos o de las experiencias que han tenido las empresas en momentos en los que todos hemos tenido que entrar a confinamiento y las empresas en algunas ocasiones sin tener canales de comunicación oficiales para llevar esa comunicación empática a esos públicos internos. En empresas que han tenido que cerrar, como todas, y que no tenían bases de datos para trabajar con sus públicos. Entonces, obviamente, COVID nos puso contra la pared, pero finalmente nos obligó a repensarnos de manera inmediata. Y todo aquello que hablábamos de la comunicación, que tiene que ser una comunicación con valor, en estos tiempos es que lo tuvimos que hacer de manera urgente. Y sobre todo con esto, con una comunicación empática, una comunicación cercana. No eran tiempos de contarle a la gente de los beneficios de una marca, de a lo mejor de lo bien y de lo hermosos que somos y de los mejores que somos en relación a la competencia. No eran tiempos de contar esto, no son tiempos de contar esto, son tiempos de contar las historias detrás de la marca, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con la señora que compra el producto, que sale en las mañanas, que va a su trabajo, que cuida de sus niños? ¿Qué es lo que ocurre
con el papá que lamentablemente mientras salía a sus espacios de trabajo se contagió de COVID, superó la enfermedad, pero hoy sigue en el proceso de trabajo. Bueno, hay muchísimas historias que contar y es justamente lo que nos lleva a esa comunicación empática. ¿Qué es esencial para mantener una buena relación? Ser escuchado y tener a alguien que realmente se preocupe por lo que necesitas. Y eso ocurre incluso hasta en nuestras relaciones personales, ¿no? Yo quiero tengo a mi mejor amiga, pero ¿por qué es mi mejor amiga? Porque siempre está conmigo, porque me escucha, porque cuando yo le necesito, pues ella inmediatamente me responde al WhatsApp, es decir, tenemos una relación de amistad muy cercana, ¿no? Y eso es lo que justamente ahora esperan los públicos de las organizaciones, de que realmente generemos a través de esa comunicación con valor, esa comunicación empática, esa cercanía con los públicos. Hoy hablamos mucho de la interacción del usuario en la interacción de los usuarios y los clientes con las organizaciones. ¿Y cómo lo podemos lograr? ¿Qué es lo que podemos hacer alrededor de eso? Y como les decía, ahora mismo COVID pues, nos ha obligado a repensarnos inmediatamente y hay ejemplos bastante interesantes en relación a lo que se ha hecho, por ejemplo, en cuestiones de comunicación interna, les decía, pero también ya grandes historias que se empiezan a contar desde las marcas. ¿Qué hacemos para vender? ¿Qué hacemos justamente para vender sin molestar? Decía, generar contenido de valor. La comunicación es clave, es decir, que realmente reconozca la comunicación en ese nivel asesor. El buyer persona hoy en día, muy importante cuando hablábamos de esa segmentación de los públicos, identificar bien al buyer persona, diseñar bien mi buyer persona para no perderme en el proceso de planificación de comunicación. El valor de marca, de lo que hemos estado hablando hace un momento, importan las emociones. Hoy en día eso es lo que quiere la gente, necesita que le contemos nuevas historias, necesita que lo involucremos en nuevos procesos, que a través de gamificación, que a través de audiolibros, que a través de diversos procesos que hoy en día las mismas redes sociales nos ofrecen, pues nosotros podemos integrar ese valor importantísimo de la emoción, ¿no? De tal manera que el usuario sienta, como decía hace un momento, esa cercanía. Estamos listos para contar las historias, eso ya les decía. Ahora, ¿qué ideas podríamos generar, no? Hablamos de este famoso storytelling, el tema del cuándo, por qué, con quién, ¿no? Cómo vamos a comunicar, todo eso de lo que antes habíamos hablado, justamente es el tema del contenido de valor, hablar las últimas novedades del momento, ¿no? Y esa es una de las cosas que finalmente hoy hemos conocido y sabemos también que las marcas lo están haciendo. Están vendiendo, no sé, un producto, ahora que se han abierto muchísimo la cuestión de los emprendimientos. Entonces, hay las tortas de naranja o los pasteles de naranja que son elaboradas por el grupo de mujeres de tal sector, ¿no? Entonces, hablamos de eso, de por qué es importante consumir la naranja, por qué, qué es la vitamina C, cuáles son los valores de la vitamina C, que no solamente es para que no nos dé la gripe, sino que además actúa súper bien en el cabello, que además elimina las arrugas. Es decir, hay un montón de contenido que nosotros podríamos hablar en relación, por ejemplo, tan solo a la vitamina C y en eso a los pasteles que son elaborados por el grupo de señoras de tal barrio y que lo hacen con naranja o que son pasteles de naranja. Ofrecer soluciones a las necesidades de los clientes. Hoy más que nunca tenemos que estar muy pendientes de lo que nuestros clientes dicen en los medios sociales, ¿no? Y para eso tenemos la gran labor de nuestro community manager o de los generadores de contenido en las organizaciones. Y también, pues, si no hablamos de grandes empresas, hablamos de esa persona que nos está ayudando en el proceso de comunicación que tiene que planificar, tiene que generar las relaciones estratégicas con el entorno, tiene que generar las relaciones con los públicos internos, tiene que estar trabajando con los medios de comunicación y todo esto, pero además también tiene que estarle dando el seguimiento a lo que dicen nuestros usuarios en los medios sociales. Pues sí, en las pequeñas empresas con seguridad nos va a tocar ese trabajo, ¿sí? Pero mientras mejor lo hagamos, vamos a ir determinando las necesidades para que pues, nuestros jefes puedan integrando más gente a estos espacios de comunicación. Pero ¿cuál es la clave aquí sobre todo? Que realmente generemos de nuevo esa comunicación planeada, esa comunicación estratégica, que se visualicen los resultados y que entonces nosotros podamos
determinar o que podamos emitir los informes a los niveles directivos para que se vea la importancia de la comunicación. Y aquí es una parte muy, muy importante que incluso Lisette también antes lo ha escuchado. Y yo digo siempre, no solamente observen a sus públicos cuando van a hacer el plan de comunicación, observen a sus públicos también para cuando ustedes van a entregar los informes, observen a sus públicos para cuando van a hacer ese proceso de comunicación interna para saber quién es el que les va a servir a usted como vocero de tal manera de eliminar a lo mejor ciertos ruidos que pudieran haber en las organizaciones y todo esto, ¿no? Entreguemos buenos informes, generemos, diseñemos informes atractivos en relación a lo que quiere y cómo se comunica mi jefe, por ejemplo, ¿no? Ahí es cuando yo les digo, es muy importante que incluso esa observación al público lo haga también para vender lo que estoy haciendo, ¿no? Ese trabajo de comunicación. Comentar a través de videos tutoriales, eso se observa muchísimo lo que están haciendo diversas empresas. De hecho, como les decía, ya hay hoy en día, pues, las mismas plantillas que se pueden utilizar y todo esto para que vayamos trabajando en el tema de los tutoriales, los casos de éxito, las entrevistas con los famosos, las cuestiones de los influencers, de los microinfluencers que les decía hace un momento, funciona súper bien. Las infografías también, poco texto, mucha imagen. Ya saben lo que nos recomienda también Facebook, incluso si algunas de esas las vamos a postear y les vamos a meter dinero para que se genere como publicidad. Listas de consejos también funcionan súper bien, las reseñas de algún servicio, bueno, todo aquello que pueda generar ese contenido de valor. Cuando nosotros hemos identificado finalmente qué es lo que quiero comunicar, a quién voy a comunicar, ya sé cuáles son las narrativas que voy a utilizar, ya sé cuáles van a ser esos mensajes con los que yo voy a llegar a mis públicos, es importante que hagamos un alto y revisemos específicamente el tema de los canales. Ya tengo las narrativas, ya sé por qué canales lo voy a los voy a emitir, y por lo tanto es momento de que también observe el tema de los canales. Y aquí recordar que estar en los diversos canales de comunicación no es una moda, ¿no? Hoy en día muchas empresas quieren volcarse todos a TikTok. ¿Por qué? Porque ahí están los jovencitos, sí, pero realmente veamos qué es lo que están haciendo los jovencitos en ese canal, qué es lo que están consumiendo, qué tipo de información consumen. Entonces ahí es cuando yo tomo realmente la decisión para saber si voy o no voy a un canal, ¿no? A cualquiera de estos, Facebook, Twitter, Instagram, cualquiera de estos. Entonces, ¿el medio social es para ti? Una de las primeras preguntas, ¿realmente ese es el que yo necesito? Ahí está mi segmento de audiencia. ¿Qué es? ¿Qué es lo que están haciendo sus públicos allí? Allí están los públicos, decía, y pues, a ver qué es lo que tengo aquí, se me pierde algo, se me mueve ahí un poquito la pantalla, no sé qué será. Bueno, entonces, les decía, aquí es una parte fundamental. ¿Sí? Está bien todo, doctora, sí. Ah, ya. Tenía aquí, yo creo que es mi pantalla que se mueve en la parte de abajo. Bueno, entonces, en el tema de los canales de comunicación es muy importante esto, ¿no? Que yo logre identificar. Realmente ahí es donde debo estar. Y reitero, no, esto no es una moda. Y cuando yo hablo de los canales de comunicación, me voy directamente a los temas de la data, ¿no? Cómo finalmente estos canales de comunicación me dejan esos puntos, me dejan esos datos numéricos para que yo pueda tomar decisiones. Pero claro, tan solo no nos quedemos con esos datos numéricos. Hagamos, yo digo, el proceso de investigación cualitativa. Generemos esas diversas técnicas de investigación que nos permite el modelo de investigación cualitativa para que nosotros podamos contrastar lo que dicen los medios sociales a través de las mismas métricas que ellos nos dan, más lo que podemos nosotros recabar a través de la investigación cualitativa. ¿Para qué? Para que tomemos las decisiones correctas, ¿no? Hoy en día, justamente los medios sociales, las diversas aplicaciones nos dan
todo este tipo de herramientas para que nosotros aún, además de hacer este proceso de planificación de la comunicación, además de haber observado lo más cercano posible a mis públicos y generar esa comunicación integral en relación a lo que ellos necesitan, pues yo también tengo estos elementos adicionales, que es el tema de las métricas, que es el tema del data mining, que es lo de la investigación cualitativa. En data mining tenemos muchísima información. Yo les decía, las organizaciones tuvieron que cerrar, las empresas tuvieron que cerrar y no tenían una base de datos para seguir generando una comunicación efectiva. Entonces, imagínense, si es que nuevamente regresamos a espacios de confinamiento, es decir, ya todos en semáforo rojo, nadie puede salir, pues, que normalmente se dice que sí, que a lo mejor noviembre, diciembre sea nuevamente los repuntes de contagio y pues todos tengamos que estar nuevamente en casa y siguiendo todo esto que nos tocó aprender pues en el mes de marzo y quedarnos todos allí refugiados. Pero, ¿qué es lo que nos dicen ahora mismo? Si es que eso vuelve a suceder, si es que eso ocurre nuevamente, pues ya no será culpa ni de la organización ni de nadie. O sea, nosotros debimos habernos organizado durante todo este tiempo, de haber generado las políticas, de haber generado los procesos de comunicación que nos dieron resultado, para así, otra vez regresamos al confinamiento, estar listos y predispuestos para saber cómo actuar y seguir trabajando en el modelo que nosotros nos hayamos determinado. Pero sobre todo en esta propuesta de comunicación que hoy en día estamos hablando, o mejor dicho, que esta noche estamos hablando. ¿Qué es lo que dice el informe de la Fundación Ceres sobre el futuro del director de comunicación, ¿no? ¿Qué es lo que se espera de este señor, de este pensador, de este estratega, de este señor con pensamiento estratégico y con visión holística, de este señor comunicador, de este señor que entiende bien de los procesos de comunicación digital? ¿Qué es lo que nos dice? Pues finalmente la reputación del gestor de comunicación va a estar centrada en las siguientes líneas: el reconocimiento al nivel asesor, que eso es importantísimo. Hoy justamente una compañera mía en la universidad había posteado algo sobre las nuevas carreras que se abren a partir de COVID, la necesidad de las nuevas profesionales. Y entonces uno de ellos justamente era el tema del comunicador, pero este comunicador estratégico, este comunicador que sepa qué es lo que quiere comunicar, a quién va a comunicar y que pueda integrar todos los elementos de la comunicación. Con todo eso, decíamos, debe tener un reconocimiento a nivel asesor. El dominio de los temas digitales es una de las cosas que se le pide ahora mismo al gestor de comunicación. Debe tener un dominio en estos aspectos. El marketing de contenidos, apoyado por la viralidad del social media, la segmentación de los públicos, la comunicación digital en la inversión al offline. El DIRCOM pedirá a las agencias externas consultoría y sobre todo en los temas estratégicos. Y bueno, hay muchísimas cosas que estos son ahora mismo los retos del comunicador estratega, ¿no? Pero ese comunicador estratega con visión digital. Esto es lo que nos van a requerir. De esta forma es como las organizaciones van a esperar ser asesorados de nosotros. Y en todo esto, pues no olvidarnos, y ustedes lo conocen bien, que todo comunica lo que hago y aquello también que no lo hago. Entonces, mi página web o la página web de nuestros clientes tiene que tener ese elemento coherente. Si es que yo estoy hablando de aspectos tecnológicos o estoy vendiendo celulares o estoy vendiendo computadoras, pues mi fanpage tiene que ser una de las mejores en aspectos de contenido de temas de tecnología. En cuestiones, debe estar integrado con seguridad ya el chatbot, es decir, un montón de cosas que se deben incluir. Todo comunica, una página web ordenada, una atención al público coherente, si es que aún se está haciendo llamadas telefónicas, el WhatsApp que está funcionando súper bien, el WhatsApp empresarial que nos ayuda muchísimo también para las organizaciones. Es decir, si yo estoy haciendo una comunicación para mis públicos externos, tiene que ser muy importante, tiene que ser integradora con los públicos internos también, pero sobre todo tiene que ser visible a ese aspecto de reputación que decíamos hace un momento. Cuidamos nosotros, hoy en nuestras manos está justamente la imagen y la reputación de las organizaciones, entendiendo justamente esto, que todo comunica aquello que hago y aquello también que no lo hago. Y es allí cuando yo debo observar bien qué es lo que estoy haciendo, cómo está mi página web, cómo estamos en el business empresarial, cómo estamos en las relaciones estratégicas con medios de comunicación, cómo estamos en la relación con
otros tipos de empresas que son de interés para la mía. En este sentido, pues estamos hablando de un comunicador estratega digital que es el guardián de la marca, que planifica, que genera todo ese posicionamiento de marca, que piensa en el contenido, que toma las herramientas ahora mismo que tiene para las decisiones que están integradas en el data mining, que puede observar y que con todo esto que ha trabajado logra esa interacción con los usuarios y clientes, que evalúa el proceso de comunicación, que es un elemento clave, ¿sí? Y que todo esto además lo hace con creatividad y que no olvida en ningún momento la importancia de la gestión de la comunicación interna. Y bueno, pues hasta allí y ahora